nosotros nos llamamos cristianos? Es una pregunta que nos hacemos siempre. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué somos cristianos? Porque tenemos que actuar, obrar y vivir como actuó, obró y vivió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay gente en las cantinas que dicen, yo soy cristiano, yo soy católico. Sin embargo, tienen una botella de cerveza en la mano y un Cristo en su pecho y dicen, yo soy católico. ¿Cierto? Pero una cosa es las obras, una cosa es nuestra manera de obrar y otra cosa es nuestra manera de decir lo que somos. Y realmente San Pablo quiere decir eso. San Pablo dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y ese Cristo que vive en mí no solamente tiene que ser expresado por mis palabras, sino por la manera de vivir. Decían los padres de la Iglesia Católica, ser alter Christi, ser otro Cristo en la tierra. En estos días alguien mandó una foto por ahí en el Facebook que decía, tú tienes que ser un cristiano de una talla tan perfecta, tan agradable a Dios, que cuando te levantes y pongas un pie en la tierra, el diablo diga, ay caramba, ya se despertó. Claro que sí. Nosotros tenemos que hacer eso. Y entonces algunos se preguntarán, ¿y cuál es el medio de discernimiento para saber si verdaderamente yo estoy obrando como tiene que obrar un verdadero cristiano? Y podemos sacar algo del Evangelio que el Señor Jesucristo dice hoy. El Señor Jesucristo está hablando de los frutos. De los frutos. Y en esta vida carismática, donde nos movemos nosotros y le pedimos al Señor que haga milagros, que haga cosas portentosas, algo muy bonito que hace el Señor. Esta misión que Dios me permitió vivir en los Estados Unidos fue una misión tan hermosa, tan agradable para Dios, tantos milagros. Yo siempre que voy a las misiones cuento lo que el Señor hace. Y una señora me dijo, ay hermano, usted parece paisa, es que se inventa unas cosas. Usted es impresionante. ¿Cómo es que usted se inventa todo eso? Yo decía, pero es que es verdad, lo que Dios hace es impresionante. Hoy en día ya saco mi celular y cada vez que alguien da un testimonio lo grabo y lo subo al Facebook. Fray Bernardo Moncada Ministry, hemos subido una línea que se llama Jesús está vivo. Personas sanadas de cáncer, paralíticos levantarse, personas que están dando testimonio impresionante. Y hay gente que mide lo que Dios hace a través de alguien con la santidad. Y que Dios utilice a alguien, aún así sea para levantar muertos, no es medio de discernimiento que diga que esa persona sea un santo. El único medio de discernimiento para saber si estamos haciendo las cosas bien o mal son los frutos, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Y qué frutos está dando usted? A mí hay gente que se acerca y me dice, hermano Bernardo, es que yo estoy buscando de Dios, pero yo estoy yendo donde los brujos. No es un fruto cristiano y no está bien. Hermano, es que yo voy donde tal persona, pero allá tiene a Buda. Muy bonito, muy barrigón, muy hermoso, pero no es cristiano, es del diablo y no está bien. Porque por sus frutos los conoceréis. Ahora yo le lanzo la pelota a usted. A usted que está sentado en esta Eucaristía y a usted que nos está viendo aquí por el canal Sonríe a Jesús Televisión. ¿Qué frutos está dando usted en su vida? Hay gente que dice, yo soy cristiano católico, pero vive en unión libre. Yo soy cristiano católico, pero está viviendo una vida lejos de Dios. Ah, pero es que yo voy a misa, es que yo hago y deshago. Sí, pero ¿cómo está viviendo usted su vida? Solamente usted y Dios saben cómo tienen que vivir eso. Y usted tiene que empezar a dar frutos en la vida cristiana. Y la única manera de empezar a dar frutos en la vida cristiana es buscando un enraizamiento en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo me estoy yo enraizando en Jesús? Que es la vid verdadera. Solamente el que está pegado a Jesús, el que está bebiendo de Jesús, es aquel que puede dar frutos desde la perspectiva cristiana. ¿Estamos enamorándonos verdaderamente del Señor Jesucristo? ¿Estamos conociendo a Jesús? ¿Le estamos dedicando tiempo a Jesús? ¿Estamos haciendo lo que la Iglesia Católica nos manda a través del Papa, del Magisterio? ¿Estamos verdaderamente viviendo una vida de oración? ¿O cómo estamos viviendo nosotros? Porque nadie que esté separado de la vid puede dar frutos. Ningún sarmiento separado de la vid verdadera puede dar frutos. O al menos frutos que sean bendición para los demás. Ahora yo le pregunto a usted nuevamente, ¿cómo está viviendo usted en este momento? ¿Usted está enraizado en Jesús? ¿Verdaderamente cuando la gente lo ve a usted, ven a Jesús en su vida?
¿Ven a Jesús en su rostro? ¿Ven a Jesús en su manera de obrar? ¿En su manera de hablar? ¿En su manera de pensar? En el empleo donde usted está, en el trabajo, en la empresa donde usted está, ¿saben que usted es cristiano católico? ¿Que usted viene a misa con los misioneros marianos? ¿Que usted es carismático? ¿Que usted busca de Dios? ¿O decimos lo que dicen por ahí los psicólogos, que parecemos bipolares espirituales? Somos espirituales cuando entramos a la parroquia, pero de la parroquia para afuera no lo somos. ¿Y quién dice eso? Nuestra misma manera de vivir. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Verdaderamente ya no soy yo quien vive? Porque si usted está viviendo aún, usted está viviendo en la carne, y la carne da unos frutos, que son los frutos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿Cuáles son los frutos que usted está dando? ¿Cuáles son los frutos que yo estoy dando? Y si no estamos dando frutos para el reino, tenemos que aprender a arraigarnos en Jesús. Aprender a amar más a Jesús. A enamorarnos más de Jesús. A buscar más a Jesús. A dedicarle más tiempo a Jesús. Hay tanta gente enamorándose afuera de tantas cosas. Y uno ve a la gente proyectándose en una cosa, en hombres, en vicios, en mujeres, en cosas. Verdaderamente yo me estoy enamorando de Jesús. Yo estoy verdaderamente enamorado de Jesús. Verdaderamente yo estoy enraizado en nuestro Señor Jesucristo. Pregúntese usted, si usted está enamorado de Jesús, ¿qué tiempo le dedica a Jesús en el día? Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿Cuál es la primera persona a la cual usted se dirige? ¿Cuál es el primer acontecimiento que usted hace? ¿Cuál es la primera palabra que usted dirige? Cuando usted se levanta, usted se arrodilla y busca el rostro de Jesús. Cuando usted se levanta, usted verdaderamente le pide a Jesús que quiere enraizarse en Él, pertenecer a ese cuerpo, que ya no quiere vivir usted, sino que quiere que Cristo viva en usted. Es una pregunta que nosotros los cristianos tenemos que hacernos. El Papa Francisco sacó una exhortación apostólica, la última que escribió, que se llama Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y el Papa Francisco nos interpela y nos llama a nosotros a ver cómo está nuestra vida cristiana y a ver qué frutos estamos dando nosotros como iglesia. Hoy en día, el mundo contemporáneo, el mundo actual necesita de personas que sean verdaderos testigos, testigos auténticos de ser un verdadero cristiano. Y la pregunta es, ¿estamos dando respuesta nosotros al mundo actual, al mundo que tanto exige, dando frutos en abundancia, o verdaderamente no? Si usted está hoy aquí, Dios me permitió a mí compartir esta palabra con usted, yo quiero decirle hoy, hermano, aprendamos y estemos dispuestos a unirnos más a Jesús para dar frutos y frutos en abundancia. Y el primer fruto es que nosotros dejemos de vivir en la carne para vivir una vida en el Espíritu. Y viviendo una vida en el Espíritu podamos repetir, como dice San Pablo, en lo que se llama el Evangelio de San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Por sus frutos los conoceréis. Santa Teresa de Ávila, en el libro de la historia de su vida, por allá del libro 18 al 25, habla de los frutos. Y si yo sé que estoy obrando bien, lo sé dependiendo de cómo esté dando frutos en mi vida. Yo sé si estoy obrando bien en mi hogar, si verdaderamente estoy dando frutos buenos para mi familia. Yo sé que estoy obrando bien en Jesús, si verdaderamente estoy obrando bien en la iglesia, en la vida. ¿Cómo estoy yo viviendo mi vida cristiana? ¿Arraigado verdaderamente a Jesús o no? Hay gente que se acerca y le dice, hermano, ¿será que esto es bueno o será que esto es malo? Y dice uno, por sus frutos los conoceréis. El único medio de discernimiento es por los frutos. Y usted se puede preguntar lo que usted está viviendo, los frutos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1832, dice que los frutos son perfecciones plasmadas en nosotros por la gracia de Dios. Son perfecciones plasmadas en nosotros por la gracia de Dios. No son regalos o no son frutos humanos, sino que tiene que ver directamente con Dios. Por eso el Señor dijo que nadie que esté separado de Él puede dar frutos. Y nosotros vemos, cuando empezamos a alejarnos de Dios, vienen los frutos de la carne y vivimos lejos del Señor, entregados a los placeres de la vida. Pero cuando nos acercamos a Jesús, empezamos a cambiar esa manera de pensar. Esa manera de pensar, esa manera de obrar y esa manera de dar frutos y frutos en abundancia.
Yo quiero invitarlos, hermanos, volvámonos a Jesús. Volvámonos a ese Dios que nos llama. Volvámonos a ese Dios que nos espera. Ese Dios que es como el padre que aparece en la parábola del hijo pródigo. Que cuando su hijo se fue, allá en San Lucas 15, del 11 al 32, cuando su hijo se fue de la casa, aquel padre tal vez no salió detrás de él. En estos días alguien me hacía esa pregunta a mí por allá en Manhattan, en New York, y me preguntó, ¿por qué no salió el padre detrás de él? Si el Señor Jesucristo dice en la segunda parábola de la misericordia, San Lucas 15, del 8 al 11, dice en la parábola de la oveja perdida, que cuando una oveja se va, él sale, el pastor sale a buscar su oveja, deja la 99 en el redil y sale por la perdida. Porque hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan de conversión. Porque el papá del hijo pródigo no salió. Así como la mujer de la dracma, que está en Lucas 15 del 1 al 7. ¿Por qué la mujer de la dracma buscó la moneda por todas partes? ¿Y por qué el papá del hijo pródigo no salió detrás de su hijo? Es una buena pregunta. ¿Por qué el papá del hijo pródigo no salió a amarrarlo, a buscarlo, a detenerlo, que no huyera de la casa? Porque aquel papá también no salió, pero siempre estuvo en la puerta esperando. Así como Dios te está esperando a ti, a que tú vuelvas a Él. Así como Dios te está esperando a ti para que tú vengas y te unas a Él, y unido a Él des frutos y frutos en abundancia. Lejos de la casa del Padre vas a ser igual que el hijo pródigo. Mira los frutos que el hijo pródigo dio. Míralos, estúdialos, léelos. Placeres de la carne, placeres del mundo. Dice la Biblia que en el versículo 15, versículo 16, que se tuvo que alimentar de las algarrobas de los cerdos, porque ya alimentarse del pecado total. Pero llegó una época en que quiso volver. Y hay una historia muy hermosa que dice que aquel hijo estaría pensando, ¿será que mi papá me recibe en la casa nuevamente? Dice el versículo 11 que el papá repartió la herencia entre los dos, ya le había dado lo que le tocaba. Ya no podía reclamar nada más. Sin embargo, cuando llegó a la casa, el papá no dejó que ni llegara a la casa cuando salió corriendo. Hay una historia muy bonita que dicen que el hijo pródigo le escribió una carta al papá y le dijo, papá, yo quiero volver a la casa, pero me da miedo que tú me rechaces. Yo te quiero pedir un signo. Si tú no me vas a rechazar, por favor cuelga un pañuelo rojo en la ventana del segundo piso donde quedaba mi cuarto. Y si yo me asomo a unas 10 cuadras y yo veo aquel pañuelo rojo, papá, yo te quiero decir que voy a llegar a la casa. Y entonces el hijo pródigo empezó a caminar, y cuando cerró los ojos y se asomó y abrió los ojos, toda la casa estaba pintada de rojo, porque el papá lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y yo quiero decirte que esa casa eres tú, y tú vales precio de sangre, la sangre de Jesús. Y hoy yo te estoy viendo rojo por la sangre de Cristo, porque Jesucristo entregó la vida por ti y por mí, para que tengamos vida en abundancia. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo esto! No hay otra manera de dar frutos, sino es volviendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa vuelta a Dios tiene que ser de todos los días. De todos los días. No sé, San Pablo, hoy la lectura lo toma desde el versículo 19, pero desde el versículo 15 de este Evangelio, San Pablo habla de la justificación a través de la gracia. A través de la gracia. Y San Pablo dice que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios. Y hay personas que no creen en las obras, porque dice que San Pablo dice en este versículo que no necesitamos de obras. Y hay personas, cristianos, que no hacen obras, porque no necesitamos de obras. Pero San Pablo no hablaba de las obras de caridad, porque eso lo dice por allá San Mateo capítulo 25, versículo 40 en adelante, en el juicio de las naciones. San Pablo no hablaba de las obras de caridad, San Pablo hablaba de las obras de la ley. Las obras de la ley es matar chivos, carneros, bueyes, animales sobre el altar para alcanzar la justificación. Si nosotros queremos dar frutos y frutos en abundancia, ya no necesitamos hacer esas obras. Nosotros necesitamos de una única víctima que se llama Jesús de Nazaret, porque fue el que nos compró y viviendo o comprándonos a nosotros nos justificó y nos llama por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos habita de una manera permanente.
Cuando nosotros estudiamos el tema de la gracia en la universidad, desde el bautismo recibimos a nosotros algo que se llama la gracia habitual. Esa gracia de Dios que nos habita y nos permite a nosotros tener un encuentro con Dios. Y es lo que nos permite a nosotros estar en una intimidad con Dios para poder dar frutos en abundancia. Sin embargo, Dios no le basta esa gracia habitual, sino que sigue enviando gracias al hombre, que se llaman gracias actuales. Las gracias actuales, Dios los sigue enviando, y esas gracias actuales, cuando llegan al hombre, los llaman al arrepentimiento, los llaman a la conversión. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí en este lugar, en un momento dado de nuestra vida, que ya estamos tal vez cansados de pecar, que ya estamos cansados de hacer las cosas mal, de dar frutos para la carne, llega un momento en que decimos: ya quiero de cambiar de vida, ya quiero dejar de hacer esto? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho eso y pensado eso? Ya quiero dejar este pecado. Personas que se han confesado durante años del mismo pecado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántas veces hemos pensado: ya quiero dejar de pecar? Tal vez repetimos muchas veces, como repetía Santo Domingo Sabio: prefiero morir antes que pecar. O como repetía un fraile misionero: yo no peco por amor a Dios. ¿Cuántos decimos eso? Sin embargo, volvemos a caer y vuelve el arrepentimiento en nuestra vida. ¿Saben por qué es ese arrepentimiento? Porque Dios nos llama. Oseas lo describe, el profeta Oseas lo describe de una manera romántica. Dice: Dios nos llama con lazos de amor. ¿Y por qué Dios nos llama con lazos de amor? Porque una cosa es como yo me estoy viendo, y la otra cosa es como Dios me está viendo a mí. Muchos de nosotros nos vemos fracasados, sin trabajo, sin empleo, enfermos, oprimidos por el diablo. Pero nos vemos así y tal vez damos frutos desde esa perspectiva. Pero si nos vemos desde los ojos de Dios, valemos mucho. Tanto que dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando tú haces caso a ese llamado de Dios, cuando tú le permites a Dios que se tatúe en tu alma, tú te vuelves alter Christi, otro Cristo en la tierra, los frutos que vas a dar son frutos en sobreabundancia. Aleluya. Un fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia.